Recién lo veíamos a Luis hablar de la ley de jardines comunitarios, una ley que no nació con el impulso que le dio la diputada Alicia Sánchez, sino es una ley que viene reflejando la tarea de muchas personas abnegadas desde hace más de 30 años y que ya tenía un cuadro de situación que solamente faltaba reglamentar. Con esta ley se va a poder hacer esto. De un documental que hicieron los compañeros Maturano y Espejo, vamos a escuchar, a ver, en realidad, distintos testimonios, fragmentos de testimonios que dan cuenta de qué manera se venía desarrollando esta actividad ya antes de la ley. La ley solamente viene a normalizar una situación anómala que en general no se tenía en cuenta y que creo yo va a poner un poco de justicia justamente a aquellos que trabajaron y mucho por nuestros chicos. Estallaron los saqueos de los supermercados. Entonces empezamos con el comedor, estuvimos como un año trabajando con una olla popular acá y otras en el barrio, articuladas todas. La cuestión es que al año siguiente se resuelve sacar el comedor y ya queda el jardín funcionando. O sea que en el 90 arrancamos con el jardín. Nosotros, todo el conurbano, se podría decir, sufríamos el castigo de la pobreza. Es así que las mujeres tenían que dejar en algún lado los chicos y no teníamos en dónde. Entonces nos organizábamos y empezamos siendo, tal vez, en muchos de los casos, aquel jardín de la sociedad de fomento o aquel de la capilla o la casa de María que albergaba 2, 3 chicos y después nos dimos cuenta que esos 2 o 3 chicos se fueron haciendo 4, 5, 10. No teníamos jardines estatales, los padres no podían pagar jardines privados porque verdaderamente no estábamos en la situación económica como para hacerlo. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle una hoja. Esa hoja se convirtió en traer una educadora para que los contenga 4 horas, darles un desayuno, darles una merienda y obviamente así ponernos un nombre de jardín de infantes. Nosotras somos egresadas del Jardín El Grillito. Yo me egresé en el año 1998. En nuestro jardín se egresan 100 chicos por año y actualmente yo doy clases de inglés en el jardín y también ayudo como auxiliar. Estoy en el segundo año de una licenciatura en educación en la Universidad de Lomas de Zamora y bueno, ayudo a los chicos de 4 y 5 años. Yo egresé en el año 1996. Egresé ese año. En 2011 estuve a cargo de la sala de 3 años y estoy estudiando educación inicial. El año que viene ya me recibo. Hoy estamos luchando por una ley que seguramente va a salir, porque es la lucha de no solamente los chicos que van al jardín, sino de toda una comunidad. Y creo que eso nos va a seguir dando más fuerza para seguir creciendo, más fuerza para seguir demostrando que cuando el barrio, la gente, el pueblo y el Estado se unen podemos hacer cosas muy importantes y recuperamos la educación para nuestros pibes. Ahora nos vamos a ir al móvil, allí está Néstor Picone, en Isidro Casanova, en el Jardín Comunitario Luna de Cristal. Pero bueno, quiero que me expliques un poquito, Néstor, cómo fue esta operación mediática que en tan poco tiempo casi nos saca esta ley. Buenas noches, ¿qué tal, Elizabeth? Sí, Buenas decía docentes sin título, alumnos sin notas. Así empezaba La Nación y veíamos a las 6 de la mañana, Luis me daba el diario, cuando estábamos empezando el programa El Diario de la Nación, y veíamos todo el operativo, hablando de que esto había sido una ley que había impulsado Alicia Sánchez, que esto estaba mal porque acá no había docente, que se le iba a dar escuelas y los jardines, dejarlo en manos de agentes sociales, de activistas, y no de docentes ni nada por el estilo. Eso fue La Nación. A poco de andar, y nosotros haciendo el programa veíamos en la televisión a Laje, escuchábamos a Longobardi en un corto que simultáneamente casi con nosotros estaba saliendo, donde decía ese mismo título, docentes sin título. Y así fueron durante 2 horas hasta que cerca de las 9
toman a un funcionario del gobierno, a Rivet, un funcionario del gobierno de Scioli, y le dicen, ¿Scioli va a vetar o no va a vetar esta ley? Con el operativo que ellos habían hecho. Y él dice, bueno, si hay que vetarla, la vetamos, dice Rivet. Saliendo en cámara. Cuando pasaron pocos minutos uno iba a los portales y ya decían, Scioli va a vetar la ley de jardines comunitarios. Bueno, y esto generó todo ese operativo que mucha gente creyera que esto era lo que pasaba. Después vino la nata, vinieron todos los periodistas y dijo, qué barbaridad, hacen jardines comunitarios, no ponen docentes. Bueno, hoy estamos, como vos decías, en Isidro Casanova, el corazón de La Matanza, el jardín maternal Luna de Cristal. Yo hace más de 1 hora y media que estoy acá charlando con la gente que ustedes verán a mi espalda, y la verdad que estoy orgulloso de poder hacer este tipo de notas, porque no necesitaría decir muchas cosas yo. Las cosas que fueron diciendo ellos, y lástima que no tenemos tiempo, cuentan lo que es armar un jardín de estas características. Este jardín maternal se hizo, antes estaban en otro lugar, ese lugar lo quisieron usar políticamente, las docentes y los padres vinieron acá había en la entrada, si lo pudiéramos enfocar sería bueno, eran locales que estaban vacíos, los docentes y los padres juntaron plata para pagar eso. Acá los docentes viven de lo que los padres juntan, pero primero se paga la lavandina, primero se paga la luz, después se le paga a los docentes. ¿Y saben cuánto ganan? Con toda la furia, cuando pueden llegar a 1.500 pesos, ese es el sueldo que tienen, pero es un sueldo solidario, porque esta es una organización sin fin de lucro. Y hay 200 pibes que están acá. Digo, si tenemos tiempo, después vamos a poder mostrar una madre, a un pibe que ya es egresado, a una docente que explica y con lágrimas en los ojos me contaba un montón de cosas de las que padecieron esta semana leyendo los medios, escuchando la radio. Sí, Néstor, en un ratito nada más vamos a querer escucharlos a ellos, a los protagonistas, a algún docente y algún papá también. Muchísimas gracias, Néstor. En un ratito vamos a querer hablar con ellos. Ahora ya está en nuestro living la diputada Alicia Sánchez con Luis Delía. Bueno, fue la protagonista central de esta historia. A mí me traicionan los afectos acá porque, por un lado, es la diputada provincial Alicia Sánchez, electa por segunda vez por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, es mi esposa. Dos cosas que, lamentablemente, el diario Clarín se encargó de bastardear y de manosear, ¿no? Pero no es de nosotros que vamos a hablar, sino que le vamos a pedir a la diputada Alicia Sánchez que nos cuente cómo fue la historia de esta ley, porque tiene una larga historia de debate, inclusive hay alguna resolución ministerial del entonces ministro Oporto de Educación de la provincia, hoy diputado nacional. Hay toda una historia de la legalidad de esto que sería bueno que Alicia nos la cuente, ¿no? Sí, sí. Como bien decías, Luis, esto no surge con esta ley, sino que surge con la implementación del modelo neoliberal conservador en nuestro país y en toda América Latina. Y bueno, comenzó a mediados de los 70, por supuesto se fue agravando con la ausencia del Estado, y los vecinos, la comunidad se fueron organizando a través de asociaciones civiles, sociedades de fomento, y fueron gestionando para conseguir los recursos y construir los edificios, que no les falte nada, que no les falte alimentos, que no les falte educación, porque acá tenemos que hablar que los jardines comunitarios sobre todo educan. En un principio fue dar un comedor, darle de comer, la emergencia, pero cada vez se fueron perfeccionando más y tenemos que decir que hoy en día tienen una calidad educativa excelente. Algunas preguntas puntuales. Sí. ¿Atiende chicos de qué edad a qué edad? Desde, 45 días, obviamente no tenemos chicos tan chiquititos, sino a partir del año o de 9 meses hasta los 5 años. Y tengo que decir, con respecto a la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, que implementó hace ya 4 o 5 años un programa de acompañamiento a las instituciones educativas de nivel inicial, comunitarias, para capacitar a las compañeras y para brindarles un sueldo. Actualmente ya van 400 educadoras populares que se están capacitando y 150 que están percibiendo un sueldo mínimo.
pero son 150 y los jardines comunitarios son 1.800, se calcula, porque también en la normativa lo que pedimos es que se cree un registro para que la Dirección General de Cultura y Educación pueda capacitar a las educadoras populares que no pudieron estudiar por la emergencia, porque tuvieron que salir a educar a los niños bonaerenses, a estos 70.000 o 100.000 chicos, y la verdad es que no tuvieron tiempo de hacer primero el profesorado, ¿no es cierto? La emergencia decía que había que alimentar, que había que cuidar y que había que educar a estos niños, y eso es lo que hicieron, se pusieron al hombro la educación de la primera infancia del conurbano bonaerense, porque también tenemos que decir que esta es una experiencia básicamente del conurbano bonaerense. 1.800 establecimientos educativos comunitarios y 100.000 pibes. Realmente un número impresionante en un país donde la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, acaba hace 3 semanas de lanzar la obligatoriedad de la educación inicial a los 4 años. ¿Cómo entre ese decreto de Cristina y esta ley podría haber una perfecta articulación? Pero vamos al móvil, ¿no, Elizabeth? Así es, porque nosotros estamos en uno de esos 1.800 jardines. Ahí está Néstor Picone con algunos docentes y algunos papás, y nos gustaría conversar. Vamos con Marcela, justamente una de las docentes que era la que me había contado algunas de las cosas que ustedes planteaban. A ella le vamos a preguntar qué cantidad, qué porcentaje de docentes hay en estos jardines maternales y cuántos son idóneos o son militantes. Bueno, lamento informarte que militante no tenemos ninguno. Lo que sí somos es educadoras comunitarias con muchas ganas de educar a más de 30.000 chicos del partido de La Matanza que hoy en día no tienen un lugar donde asistir si no fueran por los jardines comunitarios. Dentro de estos 150 jardines que hay en Matanza, comunitarios, del total de la matrícula del 100%, 90% son docentes con título oficial y el 10% restante son docentes o van vía a hacerlo, ya que están estudiando en distintos profesorados. Uno de ellos es el Echegaray, otro es el número 56 y tenemos también en San Justo. Cursos que se abrieron porque nosotras mismas solicitamos de que se abrieran estas carreras para poder terminar. Tengo el orgullo de decir que tenemos docentes, o sea, futuras docentes que tienen 60 años y van y cursan todos los días 4 horas. Sí, Luis, decime. Quería preguntarle a Marcela. Marcela, buenas noches, ¿cómo están? Luis Delía te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Delía, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Marcela, cuando fue el operativo esta semana, este operativo mediático que empezó a las 6 de la mañana, si no me equivoco, del día miércoles, ¿no? Y ya a las 9:30 de la mañana había un funcionario, Néstor Rivet, diciendo que esto se iba a vetar. ¿Cómo cayó esto en estos 1.800 jardines? Vos en particular, ¿cómo te sentiste? La verdad, nosotros nos cayó muy mal, no tan solamente a mí, sino a todos mis compañeros, porque si hay algo que tenemos es una comunicación en toda la provincia de Buenos Aires, porque Rivet fue una de las personas que estuvo con nosotros sentados acá, precisamente en Matanza, y nos dijo de que le pusiéramos fuerza a esto y de que él valoraba muchísimo el trabajo del trabajo comunitario. Entonces no entendíamos el porqué de la veta de una ley que tanto costó. Tenemos la suerte de haber tenido a la compañera Alicia Sánchez, y le decimos compañeras porque sabemos que ella inició también en los jardines comunitarios, que fue la única que pensó en todo este grupo de personas, más de 1.500 personas que colaboran con estas instituciones y que no tienen un reconocimiento digno, no tienen una obra social, no tienen un sueldo digno por mes. Nosotros lo que más podemos llegar a ganar una educadora comunitaria son 1.500 pesos y como mucho, porque hay algunos sinceramente que no llegan ni a 700 pesos para pagarle. Bien, Marcela, y decime, Néstor, ¿tenés alguna mamá, algún papá que también quiera dar su testimonio al respecto? Sí, estábamos justamente, Marcela, con Elizabeth, le vamos a preguntar. Ella es docente del Estado y tiene hijos en este jardín maternal. ¿Por qué y cómo es el trato, cómo es la enseñanza en este jardín maternal? Bueno, yo las traigo a este jardín justamente porque el nivel educativo es muy bueno
y más allá de lo educativo, lo humano. Ellos están todo el tiempo pendientes de la familia, de las nenas. Incluso la más grande entra en primer grado el año que viene, le hicieron una prueba y está excelente. Entonces yo elijo estar acá porque me gusta la educación que le dan a mis hijas. ¿Y tenés otra hija más? Sí, otra que está en salita de 2. Y también me daba miedo porque es chiquita para salita de 2. Pero sin embargo, nada, las maestras me hacen sentir segura y por eso las traigo. Y Elizabeth, la de allá del piso, esta Elizabeth es docente del Estado. Así que fíjense cuál es la elección que se hace con esto. Marcela, contanos, hoy hubo vacunación, pero ¿qué otras cosas también, qué otras tareas hacen? También con ayuda solidaria. Sí, bueno, hoy tuvimos una campaña de vacunación que vino de la Secretaría del municipio de La Matanza. En este jardín se vacunaron hoy más de 120 chicos, juntos con sus padres también. Y aparte también tenemos fines, tenemos apoyos escolares y, como todos saben, algunas de las instituciones educativas de los jardines comunitarios también tienen comedores diariamente. Ayudamos a la familia y muchos de los jardines comunitarios funcionan de noche. Sí, así como ustedes lo escuchan, de noche, porque sabemos que hay padres que tenemos una variedad tremenda, tenemos chicos que son padres de docentes, de policías, de enfermeros, pero también hijos de cartoneros que tienen que salir a trabajar de noche, a recolectar los cartones y no tienen un lugar donde dejar a los chicos. Entonces los jardines maternales que funcionan de día, de noche, cumplen la función y cuidan a esos chicos. Sí, decime, Luis. Sí, un poco para redondear el móvil, decir que es sorprendente que una docente de la provincia de Buenos Aires deje su chiquito en los jardines maternales. Segundo, esta multiplicidad de facetas que cumple el jardín comunitario de acuerdo al relato de Marcela. Y también debo decir que en una enorme cantidad de estos 1.800 jardines maternales funciona a la noche el plan Fines. Esto también hay que decirlo con toda fuerza. Y una más antes de cerrar. A ver, si los medios corporativos hegemónicos de comunicación apretan 3 horas y hacen que un funcionario vete una ley tan justa como la de los jardines maternales, yo le pregunto al gobernador Scioli, de corazón y sin chicana, sin ninguna chicana, si usted llega a ser presidente, gobernador, y nos hacen lo mismo con la asignación universal por hijo, o con el procrear, o con los militares que están presos, ¿qué va a hacer usted? ¿Rápidamente va a ir corriendo detrás del establishment mediático? Creo que no. Me parece que el tratamiento de temas tan delicados como este merecen rigor y merece que las operaciones periodísticas estén muy lejos de esto.